Problema de gerontología, presentado por Isabela Pérez Ordóñez. ¿Qué es la gerontología? Según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, gerontología es el estudio científico de los procesos y problemas del envejecimiento desde todos los aspectos: biológico, clínico, psicológico, sociológico, legal, económico y político. Desde el mismo concepto de gerontología se desprende que su naturaleza es multidisciplinaria. Profesionales de casi todas las ramas pueden terminar formando parte del campo gerontológico. Para ejemplificar mejor la amplitud de la gerontología, nos centraremos en 4 dimensiones básicas de envejecimiento, las cuales forman parte del objeto de estudio, el estudio de esta ciencia. Entonces, la primera, envejecimiento biológico. El envejecimiento biológico es referido a los cambios que experimenta nuestro cuerpo como resultado del proceso de envejecimiento. Genetistas, biólogos, geriatras, entre otros muchos profesionales se ocupan de estudiar todo este tipo de envejecimiento celular, las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la vejez, la extensión de la vida o los mecanismos biológicos que explican un envejecimiento exitoso. Envejecimiento psicológico son los cambios cognitivos, afectivos y conductuales que se experimentan a medida que envejecemos. Envejecimiento social hace referencia a los cambios de roles, funciones e interacciones ligados al envejecimiento. Los gerontólogos sociales se centran en temas como la discriminación por edad, los estereotipos y prejuicios que a veces tiene la sociedad. Envejecimiento cronológico, la dimensión más evidente y objetiva del envejecimiento, hace referencia al número de años transcurridos desde el nacimiento hasta la edad en la que está. Es estudiado habitualmente justo a las otras dimensiones, ya que eso es una variable independiente y central. Gerontología versus odontología. La diferencia entre estas dos especialidades se radica en que la gerontología enfatiza la prevención psicosocial de los problemas bucales de los adultos mayores. Un gerontólogo atiende a personas mayores sanas o enfermas. El máximo de salud y bienestar bucodental, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento que nombramos anteriormente, acorde con el contexto sociocultural. Mientras que los dentistas, clínicas dentales especializadas en odontología geriátrica, se llama odontogeriatría en Colombia, se encargan de la atención de la salud bucodental de las personas de la tercera edad, considerando los cambios biológicos, sistémicos, fisiopatológicos y alteraciones que tienen en la cavidad oral. En el campo odontológico, el adulto mayor puede presentar múltiples enfermedades bucales como caries, enfermedad periodontal, lesiones de la mucosa oral, candidiasis, inclusive cáncer oral, siendo la más destacada las caries dentales y la enfermedad periodontal, según los últimos estudios en Colombia. Otras manifestaciones clínicas que se producen en la boca y que son muy frecuentes son la pérdida de hueso alveolar, movilidad dental y disminución del gusto, provocando disminución del apetito y por consiguiente la baja de peso. O sea, eso nos da unas patologías más. Inclusive a veces pueden presentar anemia. Por otro lado, es muy común en la población geriátrica colombiana que presente serie de complicaciones que han de ser abordadas conjuntamente con el odontólogo y el médico tratante. La odontología geriátrica se define como la rama de la odontología que se ocupa de los problemas odontológicos de las personas mayores. En un amplio sentido de la palabra, se orientan a la atención de la salud bucal para personas de 65 años de edad y mayores, y para personas de cualquier edad cuyo estado físico necesita atención. Es importante conocer que el adulto mayor suele tener una o más enfermedades crónicas. Ahí es donde nosotros tenemos que saber tratar, saber cómo debe estar y cómo llega el paciente, qué complicaciones puede tener, qué problemas psicosociales asociados o derivados de tratamientos. Bueno, en Colombia las reglas para poder montar un consultorio para estas personas, o sea, los adultos mayores,
se derivan de muchísimos artículos de la ley. Entonces, los consultorios deben tener las siguientes adecuaciones. Deben tener rampas, porque sabemos que hay adultos mayores que no tienen movilidad en sus piernas. Sala de espera con unidad sanitaria. Debe contar con área para el procedimiento odontológico, lavamanos por consultorio. En caso de contar con el consultorio con unidad sanitaria, no se exige lavamanos adicional. Debe tener áreas para esterilización con mesón de trabajo que incluye poceta para el lavado instrumental, área independiente para disposición de residuos, el ambiente para consulta odontológica con más de 2 unidades. Debe contar con área para el procedimiento odontológico, lavamanos, mínimo 1 por cada 3 unidades odontológicas, barrera física o móvil entre las unidades, ambiente independiente del área del procedimiento a realizar. En estos momentos en Colombia, por esto del coronavirus, hay muchísimas más medidas y es necesario que al menos exista un gran espacio, puede ser de consultorio privado a consultorio privado, cuando haya atención de adulto mayor, ya que es una población demasiado vulnerable en este ámbito. Bueno, debe tener área independiente para disposición de residuos en ambientes donde se requiere procesos de lavado y desinfección más profundos como odontológicos. Los pisos, paredes, techos deben estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. Bueno, ahí la resolución es la resolución del 2003 hasta el 2014 que se hicieron las nuevas normas. Bueno, en la ley de 1997 y la de 1979, decreto 2240 del 96, resolución 14861 de 1985. Dice que la dotación debe contar con unidad odontológica, sillón de cabecera anatómica, escupidera, lámpara odontológica de luz fría, bandeja para instrumental, eyector, jeringa triple, módulo de acople para piezas de mano, micromotor y contraángulo, negatoscopio, compresor de aire, disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico de acuerdo con la capacidad instalada de la frecuencia que tienen atención. Espejos bucales, exploradores, pinzas, jeringas, sondas periodontales, cucharillas, aplicador dedical, condensador. Debe tener todo lo que un odontólogo necesite, ya sea para un procedimiento, si ese procedimiento se agrava, para seguir en otro, todo esterilizado. Material de periodoncia, material de endodoncia, material de exodoncia. Debe tener todo esto. Todo lo que está estéril en su bolsa estéril no se puede tocar hasta que se vaya a manipular con guantes estériles, y la unidad debe ir forrada en vinipel, la lámpara forrada en vinipel, protector para la escupidera, protector para el eyector, para la jeringa triple, protector para todo. Bueno, en Colombia tenemos otra clase de clasificaciones, que es un centro geriátrico en Colombia. La última ley lo clasifica así: es una institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de enfermería de atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. También se les conoce como centro de retiro, estancia o residencia para adulto mayor. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es fomentar el desarrollo de todas sus facultades físicas, mentales, emocionales, cognitivas, entre otras. Y esta es la principal característica que la diferencia de los asilos tradicionales. Estos lugares se les pide una serie de requisitos. Requisitos para el funcionamiento de instituciones prestadoras de servicio de atención y protección integral al adulto mayor en Colombia. Reglamento interno, documento que define la razón social, los representantes legales, sus objetivos, grupos familiares, las normas y derechos y la convivencia entre ellos. Nivel nutricional. Ellos deben garantizar el adecuado nivel nutricional a cada uno de los adultos mayores mediante la definición de una minuta patrón individual bimensual. Esto lo revisa en Colombia el ICBF, que es la entidad pública competente con respecto a esto, y el Ministerio de Protección Social.
La infraestructura. La planta física deberá tener especificaciones que permitan el desplazamiento fácil y seguro de adultos mayores y en particular las movilizaciones que se encuentran en condición de dependencia. Talento humano. Deben definir estándares de calidad, perfiles profesionales, técnicos y auxiliares de acuerdo a los órganos, funciones y el número de usuarios que proyecte la atención en esta institución. Plan de atención de emergencias médicas. Contar con un plan de atención de emergencias médicas aprobado por el Ministerio de Protección Social con el fin de establecer el procedimiento adecuado que garantice la atención inmediata de los beneficiarios en caso de presentar una urgencia de salud. En este caso hay un odontólogo en Colombia y varios, algunos se llama odontología comunitaria, algunas universidades prestan personas que van 1 o 2 veces a la semana a estos centros. Áreas ocupacionales. Implementación de diversas actividades productivas y sostenibilidad social, económica, que buscan mantener o recuperar la funcionalidad física y mental. Salud mental, una de las más importantes. Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, promoción y prevención en la salud mental que respondan a las necesidades de los adultos mayores que involucran en algunos su grupo familiar. ¿Qué es el servicio de ayuda a domicilio? En Colombia la asistencia domiciliaria o atención a domicilio de las personas mayores ha aumentado en los últimos años, ya sea por el incremento de la población en estos rasgos de edad o por otras causas. La realidad y según los datos de Inmerso de diciembre del 2007 en Colombia, que es la ley que nos radica a nosotros, apoya e intenta asegurar mediante servicios y prestaciones económicas la atención a personas en situaciones de dependencia. Esto está en un nivel de 72,23%. Es demasiado elevado en estos momentos. El servicio de ayuda a domicilio, que es el SAT, brinda atención sociosanitaria a las personas en situación de dependencia, a las personas mayores con diversos problemas de funcionalidad y atiende no solo las posibles necesidades físicas, sino también las psicológicas. Bueno, este tipo de servicios ofrece desde ámbito público, servicios sociales y desde ámbito privado, que son las prepagas en Colombia. Desde el primer ámbito, los servicios sociales de cada municipio o comunidad evalúa a la persona que lo solicita para asignarle un servicio o prestación. Se debe saber si lo necesita, si no lo necesita, ahí se hace un censo. ¿Qué servicios ofrecen a las personas mayores? Bueno, en la actualidad se ofrecen diversos servicios acordes a la necesidad de las personas mayores. La asistencia domiciliaria parte de la necesidad propuesta teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares para poder ofrecer una atención integral. Generalmente, estos servicios se organizan de la siguiente manera. Cuidados personales. Los cuidadores profesionales de un servicio de ayuda a domicilio se ocupan de la higiene de la persona, alimentación, el vestido y todo lo que tenga que ver con las personas. Atención a las necesidades del hogar, limpieza, organización, ropa y todo lo que sea en el domicilio. Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, facilitando la permanencia en el entorno habitual, por ejemplo, el acompañamiento en actividades de ocio o tiempo libre. Teleasistencia. Mediante un dispositivo se mantiene el contacto continuo de la persona mayor, asegurando cubrir cualquier necesidad física, cualquier emergencia social o psicológica, previniendo situaciones como las caídas, entre otras cosas. Atención sanitaria, como son los servicios de enfermería o médicos. Bueno, cuando pasa una emergencia en Colombia, se prepara al personal que está asistiéndolo para que sepan en qué momento nos debe llamar. Esto pasa, ellos se les da una charla en general para que atiendan una urgencia, no es que vayan a hacer un tratamiento, simplemente hay una hemorragia, tal cosa. Entonces, en este caso dental, una alveolitis, entre otras cosas que pueden pasar mientras llegan el personal de odontología a atenderlo o mientras va una ambulancia por las personas. Para no ir perdiendo tiempo, se preparan bastante. Otros servicios especializados como psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, etc. En definitiva, bueno, la atención o asistencia domiciliaria pretende apoyar a las personas mayores que lo necesiten en su vida diaria, logrando así mantener su bienestar y calidad de vida.
Además permite, como ya hemos comentado, la permanencia de la persona en su hogar si así lo desea. ¿Cuándo se debe llamar o consultar a su odontólogo? El adulto mayor autovalente o dependiente. Si se presenta alguna de estas señales de alerta, deberá consultar los servicios de salud. Sangrado abundante, encías e incremento rápido en poco tiempo movilidad de los dientes, presencia de llagas, úlceras, caras o cuellos que demoran en curar más de 2 semanas, hinchazón, aumento de engrosamiento o cambios de aspecto en los labios, paladar, lengua, entre otras partes de la boca y que no desaparecen, manchas rojas u oscuras, lesiones blancas en boca, lengua, paladar, encía, eritematosas, hiperplasia, hemorragias repetitivas sin causa aparente, entumecimiento, pérdida de sensibilidad o dolor en cualquier área de la boca, cara o cuello, sin causa aparente y sin recuperación. Este es el manual que se les da a las personas, a la persona que nos puede llamar o la que depende de otra persona. Bueno, características bucales del paciente geriátrico. Los dientes cambian de tamaño, posición, forma y color por pigmentaciones con sustancias y alimentos. También los tejidos empiezan a reaccionar. Debido al tipo de dieta y a otros hábitos, el periodonto puede presentar inflamación y con el tiempo en los pacientes susceptibles, retracción gingival a nivel del cuello del diente, descubrimiento como el cemento y por lo tanto disminuye la resistencia. Se puede empezar a perder hueso. Bueno, en la mucosa bucal se producen cambios que reducen la elasticidad y por tanto se aprecia con resequedad y atrofia y atiende a la hiperkeratosis que se relaciona con factores locales adquiridos a lo largo de la vida. Bueno, tenemos que ver los factores: tipo de dieta, hábito de fumar, consumo de alcohol y uso de prótesis. La mucosa se hace más delgada y lisa, seca, tornándose permeable, sustancias nocivas, bueno, entre otras. La saliva empieza a disminuir en sus elementos de protección, su estructura se torna más acuosa y de menor calidad y asimismo su producción disminuye. Hay muchos pacientes que presentan serostomía también porque tienen patologías de base. La cantidad de saliva se ve reflejada proporcionalmente en la ingesta de agua por parte del adulto mayor. Entonces ahí se puede ver la baja del pH que provoca el metabolismo bacteriano. Bueno, se recomienda el uso de saliva artificial, entre otras cosas que sabemos que se hacen en consulta. La articulación que sufre. Producto del envejecimiento se produce hipertrofia en el cartílago por alteraciones degenerativas, así como aplanamiento de la superficie articular con reducción del tamaño del cóndilo mandibular, que produce mayor laxitud de los movimientos articulares. De igual manera, el disco articular también presenta algunos cambios. En la lengua se atrofian las papilas gustativas, se forman varices en la base de la lengua y con frecuencia hay hipertrofia relacionada generalmente con el grado de pérdida de dientes. También se presentan fisuras relacionadas con condiciones carenciales y enfermedades sistémicas que ya el paciente presenta. En los labios es muy común la quilitis comisural, relacionada por deficiencias de vitaminas del complejo B y mordedura cerrada. Quilitis y boca de tabaco a causa de deshidratación. El hueso alveolar también disminuye su altura y su grosor. La diabetes, hipertensión, osteoporosis, enfermedades hematológicas y coagulopatías, insuficiencia renal, alteraciones visuales y motoras nutricionales de origen mental, cuadros inmunodesupresión, entre otras muchas, afectan el curso de las enfermedades bucales y por parte de las enfermedades bucales generan una carga adicional y complicaciones en quienes presentan estas condiciones. Bueno, morbilidad de las lesiones en tejidos duros y blandos en adultos mayores según un estudio que se realizó en Colombia, en el municipio de Antioquia. Una evaluación periodontal. De la población examinada, 138 tenían dientes presentes en boca. A 9 no se les fue aplicado el examen periodontal por las condiciones de desnutrición. Entonces no se toman en cuenta porque llevan a más factores. Otras 10 personas se les vio una destrucción coronal o por compromiso sistémico que los excluía del examen. Se evaluó la presencia de movilidad dental y el 27% de la población tiene algún grado de movilidad en uno o varios de sus dientes. El 96.89% de la población evaluada presentó algún grado de severidad de enfermedad periodontal. Según el índice de extensión y severidad ESI,
el promedio de la extensión fue de 66,7% y la severidad fue de 4,5 milímetros, que corresponde a un grado de extensión generalizada y de severidad moderada. El grado de severidad fue mayor a los hombres. Evaluación de tejido blanco. Se identificó 119 lesiones en boca distribuidas en 98 pacientes. Las mujeres presentaron mayor número de lesiones que los hombres. Y el grupo de edad más afectado corresponde al grupo menor de 70 años con un 42,4%. Las úlceras traumáticas están en un 65,6% y el aumento tisular de prótesis en un 55,6%. Lesión de estomatitis subprotésica en un 96,2% se presentó en el paladar. Bueno, úlceras traumáticas también se presentaron muchísimo, un porcentaje del 60%. Evaluación de tejidos duros, se aplicó el índice COPD para caries dental y el índice de CATS para caries radicular. El promedio de dientes en boca fue de 11. Dientes perdidos 17, dientes cariados 2, obturados 4. El promedio del índice COPD fue del 23%, un 23%. Por rasgo de COPD, el 98,5% de la población presentó rasgos muy altos, COP mayores a 6,6. De estos, según el nivel de escolaridad, el 67% cursaron únicamente ante una educación básica primaria. Las diferencias en el límite del COP según el nivel de escolaridad son estadísticamente significativas. Y en el índice de CATS se aplicó a 134 adultos que cumplían criterios de inclusión. Su promedio fue el 17,5 con una desviación del 28%. Los evaluados presentaron un índice de CATS de 25 o menos, mientras que el 10% presentaron un índice de CATS por encima del 59%. El promedio del índice de CATS fue de 28 y en hombres de 12. Prevalencia de enfermedades en los adultos. Bueno, eso lo podemos ver en las imágenes. Ahí se ve la prevalencia, qué tipo de enfermedad, el género y el grupo de la edad. Hay una escala, por ende, de distintas enfermedades del corazón, de cada órgano. Bueno, una de las principales manifestaciones que se encontraban en los adultos fue la sarcopenia. Entonces, que se entiende por sarcopenia el descenso de la masa muscular esquelética que ocurre durante un proceso de envejecimiento. Los principales puntos de corte usados en la mayoría de los estudios para definir sarcopenia en Colombia vienen determinados por Baum. Bueno, la sarcopenia tiene un índice bajo de muscular con desviaciones de estándar. El hecho de que todavía no exista consenso a nivel de masa muscular por debajo de lo cual diagnosticar la sarcopenia hace que la prevalencia de esta patología pueda tener grandes variaciones entre estudios. En uno de ellos encontraron un 13% de personas con sarcopenias en la edad de 65 años, un 24% a los 70 y un 50% en personas mayores de 80 o de 80 años. Bueno, hablando de géneros, se presenta una prevalencia menor de un 10% en hombres y 8% en mujeres entre 60 y 69 años y un 40 y un 18 para hombres y mujeres por encima de los 80. Otra muy encontrada en este grupo de edad es el cáncer bucal. Aunque existe un incremento del cáncer bucal entre las poblaciones más jóvenes, los pacientes que desarrollan esta enfermedad son significativamente mayores. En la edad avanzada tiene una repercusión particular sobre la supervivencia. Lesiones premalignas y el cáncer bucal en estudios iniciales pueden ser sutiles y asintomáticos, y esto es lo que hace que se dificulte su diagnóstico en las clínicas estomatológicas. Además que los pacientes llegan cuando ya se sienten demasiado mal y casi siempre cuando ya no hay una forma de curarlos, sino de tratarlo. La mayoría de las neoplasias bucales son carcinomas de células escamosas y se localizan con más frecuencia en los bordes laterales de la lengua, en los labios y en el suelo de la boca. Estas son las localizaciones con mayor tasa de supervivencia, mientras que las más bajas tasas están localizadas en la lengua y en la encía. Pueden encontrarse otros tipos histológicos, melanomas, linfomas, carcinomas basales, lesiones metastásicas. Pero estas son más frecuentes entre adultos en edades más tempranas de la vida. Algo que
que ayuda mucho a que estos pacientes sufran de eso es el consumo de alcohol y el tabaco. Son responsables en Colombia en este momento del 75 y más de las neoplasias bucales. La presencia de estos factores de riesgo del diagnóstico es asombroso el pronóstico y no se puede realizar temprano porque el paciente siempre llega y a veces no te dice, si en Colombia es muy usado eso, no te dice si fuman o si presentan algo. Es como evaden ese tipo de cosas, ese tipo de hábitos. Las lesiones suelen comenzar como anchas, color blanco o rojo, que progresan, cada vez se vuelven más difíciles de tratar. El mayor número de ancianos que conservan sus dientes y existen condiciones que favorecen el desarrollo de estas. La mayoría de los autores coinciden que el envejecimiento no es un agente etiológico de enfermedad periodontal, pero sí lo es la disminución de los hábitos higiénicos. Existe consenso en relación que, aunque existe un incremento del cáncer bucal entre las poblaciones más jóvenes, los pacientes que desarrollan esto son pacientes adultos mayores. La diabetes, hipertensión, osteoporosis, enfermedades hematológicas, coagulopatías y las que dije anteriormente son parte de las enfermedades que agravan las patologías bucales. Todas las organizaciones en Colombia tienen que estar evaluando si las cosas se están haciendo como debería y si están siendo exitosas. Para mirar el éxito de estos tratamientos está relacionado con los deseos y expectativas del paciente, ya sea dependiente o no. El tipo de severidad de las necesidades dentales del paciente, el impacto de los problemas en la cavidad, la probabilidad de resultados positivos del paciente, la disponibilidad de alternativas, la capacidad del paciente para tolerar el estrés del tratamiento, la capacidad del paciente para mantener su salud bucodental, la disponibilidad de destrezas propias de los profesionales y los recursos tecnológicos adecuados. Bueno, entonces a los pacientes hay que darle una serie de cuidados. La mayoría de lugares en Colombia donde se atienden pacientes adultos mayores tienen esta serie de recomendaciones para ellos o para sus cuidadores. La higiene bucal consiste en usar la seda dental si todavía presentan dientes. Sabemos que para remover sus placas es muy necesario porque en algunos momentos y psicológicamente se sabe que algunos adultos vuelven como si estuvieran en su etapa de niñez. Hay que explicarlo muy bien, como se puede explicar en pediatría. Sería perfecto. La higiene bucal, remover la placa bacteriana, aplicar de forma tópica flúor para fortalecer el esmalte dental en el uso de cremas, realizar higiene de prótesis dental. El uso de crema dental debe mantenerse controlado en pequeñas cantidades de tamaño. Los enjuagues que contengan diferentes tipos de ingredientes activos para afectar diversas situaciones en la boca, flúor para remineralizar el esmalte, como lo dije anteriormente, y ahí se revisaría de qué tipo de flúor. Los dispositivos en boca como las prótesis aumentan el riesgo a presentar enfermedades como caries, enfermedades en las encías, gingivitis, periodontitis, entre otras. Entonces debemos explicarle eso, que deben tener una limpieza especial, deben saber utilizar sus cosas. Cuando la prótesis no se tiene en boca, ya sea en la noche para dormir o en algunos momentos del día, debe conservarse en agua limpia, con las pastillas, los tabs de Corega o con lo que el odontólogo le envíe. Algo muy importante es la alimentación. Aquí viene la parte de la nutrición del paciente. Lácteos, leche semidesnatada o desnatada totalmente. Esto es como más o menos una dieta que siguen en la capital de Colombia, en Bogotá, en algunos centros geriátricos. Farináceo, derivados de la harina, pan, cereales o bollería no grasa, alternado con jamón cocido o curado en aceite, y frutas, una pieza de fruta fresca, compota o zumo pequeño. Farináceo, pasta, arroz o legumbres, puede ser de comida. Hortalizas, crudas o cocidas, plato o guarnición. Alimento protético, carne con poca grasa o pescado blanco o azul. Fruta, como dijimos, cruda. Pan opcional. Sopas, pastas, patatas. Fruta, una pieza al día.
dependiendo qué tipo de fruta, porque hay pacientes que no pueden con cítricos, pueden con otro. Algo muy importante es si un paciente tiene sensibilidad dentaria, tiene una úlcera o algo, el odontólogo debe darle algo, una dieta. No somos nutricionistas, está muy claro, pero podemos ayudarlo, algo suave, algo blando, mientras se le hace X o Y procedimiento. Eso lo hace el odontólogo en Colombia, lo debe hacer. Bueno, una alimentación equilibrada con una adecuada actividad física. A medida que se incrementa la edad, favorecen las actividades y regulación integral del cuerpo y permite mantener un peso saludable y una vida activa. Tampoco podemos exigir cosas, pero sí lo que el paciente necesite. Clasificación de los adultos mayores en la escala de evaluación geriátrica. En la escala de la Cruz Roja, que es una entidad colombiana, evalúa la movilidad, el control de esfínteres y de forma genérica la capacidad del autocuidado de los pacientes. Clasificado en 6 grados, se vale totalmente por sí mismo, realiza suficientemente actividad física, tiene alguna dificultad, precisa ayudar a casi todas y está movilizado en cama. Esta escala tiene un alto valor predictivo en cuanto a la clasificación de incapacidad. El nivel del deterioro, ya sea leve o grave, la mortalidad intrahospitalaria y los cambios en pacientes atendidos de día. Por otro lado, la escala de CATS, creada en 1963, la cual maneja un índice expresado en grados A, B, C, D, E, F y G. En la ejecución de 6 funciones, las cuales son bañarse, vestirse, ir al baño, levantarse, control de esfínteres, comer de manera independiente. Esta escala se correlaciona con la de la Cruz Roja en cuanto a la especificidad y el valor predictivo de la capacidad física y deterioro en adultos. Por último, la escala de Laub y Brody fue publicada en 1969. Esta fue desarrollada para la evaluación de autonomía física en población anciana o de adulto mayor. Ha demostrado que detecta las primeras señales de deterioro de la persona adulta. Aunque tiene limitaciones culturales y algunas actividades no se pueden valorar fácilmente en la población masculina, ya que muchas de las actividades que se evalúa a escala han sido realizadas por mujeres según los patrones sociales de distintos lugares donde se realiza. Bueno, ahora sabremos algo importante para los colombianos y es, según el Congreso de Colombia, Ley 1251, Plan de Atención Institucional. Es el modelo institucional en el marco de los ejes de derecho y guía para las acciones de programas que implementan las instituciones públicas o privadas, garantizando un servicio integral y de calidad. Ya sabemos lo de la salud mental. En esto hay centros de protección social para el adulto, centros de día para adulto mayor, instituciones destinadas al cuidado, bienestar e integralidad de estas personas. Hay asistencia, debe haber asistencia social de los adultos mayores que presenten sus servicios, horas diurnas y nocturnas, instituciones de atención públicas, privadas o mixtas, donde presenten servicios de salud o atención social, y en general las dedicadas a la prestación de servicios de toda índole. Institución que presta su servicio bienestar a adultos mayores y a la modalidad de los ciudadanos, va regida por el Congreso de la República. Hay artículos principales, entre esos la participación activa. El Estado debe proveer los mecanismos de participación necesarios para que los adultos participen en la elaboración, ejecución de programas, proyectos, etcétera, ya sean culturales, políticos o sociales. Corresponsabilidad. El Estado, la familia, la sociedad civil y los adultos mayores de manera conjunta deben promover y asistir y fortalecer estos tipos de encuentros sociales. Igualdad de oportunidades. Todos los adultos mayores deben gozar de protección, sean de estratos bajos, medios o altos. Acceso a beneficios. El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a los adultos mayores el acceso a beneficios con el fin de eliminar las desigualdades sociales y territoriales. La atención en todas las entidades de carácter público y privado es un deber en Colombia, que atiendan y otorguen atención especial a estas personas. La equidad es el trato justo y proporcional que se le da al adulto mayor sin ningún
hay ningún tipo de discriminación de género, cultura, etnia, religión, condiciones económicas, legales, físicas o entre otros. Bueno, con esto podemos hacer una conclusión muy breve, ya que el envejecimiento es un proceso natural del hombre. Todas las personas van a llegar a esto, pues es el orden natural de la vida. Nosotros debemos brindar la capacidad de adaptarse, que no sea difícil acomodarse a las nuevas modificaciones que la vida les presenta a estas personas. En nuestro ámbito, que es la odontología, que es una rama médica, hay que siempre estar dispuestos a prestar el servicio, ya sea con un interés monetario o como una acción social de un profesional con ética y con distintas cualidades. Bueno, con esto termino. Saber que el ambiente siempre debe estar óptimo para ellos, que si no entienden se debe explicar, que todo debe quedar muy claro para su mayor comodidad. Esto es más o menos lo que hay para trabajar en Colombia. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna duda, escucho sus dudas.